Bienvenidos a este nuevo video. En este canal yo les he traído mitos informáticos, luego les traje mitos de Windows y el más reciente, mitos de Mac. ¿Cuál faltaba? Pues sí, el pingüino. Y el día de hoy he recopilado 5 de los mitos de Linux más populares y repetidos no solo en el internet sino en la vida real, y los vamos a desmentir. Sin más preámbulos te presento mitos de Linux. Primero que nada saludamos a una de las personas que comentó el video anterior, Juan Giraldo. Si quieres aparecer en el próximo video, responde a las preguntas que hago al final. ¡Comencemos! Linux solo se puede usar con consola. Y este es el mito que yo más odio y por eso lo trato de primero. Linux tiene mala fama, hasta el fanboy más acérrimo no lo puede negar. ¿Cuál es esa mala fama? Bueno, tiene fama de ser difícil y precisamente tiene la mala fama de ser complicado de usar porque la mayoría cree que solo se puede usar con consola. Los más fanboys de Linux no es que han contribuido mucho a combatir este mito, diría yo más bien que lo alimentan, ya que para abrir cualquier programa, ejemplo el navegador, a veces usan la consola. La realidad es que Linux actualmente es muy fácil de usar. Puede ser que este mito haya sido verdad hace mucho tiempo, pero actualmente no es así. Si agarras una distribución como por ejemplo Ubuntu, verás que es tan fácil de utilizar como Windows. Hay distribuciones que sí son exclusivamente de consola, por lo menos al principio, como Arch Linux, que viene sin nada, y cuando digo sin nada incluyo la interfaz gráfica, así que no tienes más remedio que utilizar primero la consola para poderla personalizar a tu gusto. Una vez que le instalas todo, como por ejemplo un entorno de escritorio, ya puedes usarla como cualquier computadora con Windows. Al momento de instalar programas también, por ejemplo si buscas tutoriales por internet, encuentras cómo hacerlo con la consola, lo cual es estúpido porque ahorita muchas distribuciones tienen tienda. Esto me pasó a mí en mi etapa de ScriptKiddie cuando solo quería probar Linux, que quería instalar un programa y pues solo me aparecían tutoriales con consola. Mi decisión fue dejar de usar esos tutoriales, explorar el sistema por mí mismo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Mucho antes de la creación de las tiendas, descubrí que era posible instalar programas sin necesidad de la consola. En mi caso, yo descubrí el gestor de paquetes Synaptic, que te permitía buscar e instalarlos de la misma forma o muy parecida como lo harías con una tienda. Pero ya cerrando este apartado, Linux es muy fácil de usar, tan fácil de usar como Windows. La consola no es necesaria. Y una aclaratoria, no estoy negando su potencia. Por ejemplo, personas que se dedican al área de soporte informático o administración de servidores, pues obviamente necesitan la consola. Pero yo estoy hablando del público en general, las personas comunes y corrientes. En palabras simples, quienes solo hacen documentos de Word. Para esta población en específico, la consola no es necesaria. Linux es ligero. Bien, este no es un mito del todo. Se suele pensar que Linux es la opción ideal para revivir computadoras viejas, y esto no es necesariamente cierto. Me explico. Hay distribuciones muy pequeñas, como por ejemplo Poppy, que son capaces de funcionar en computadores de hace más de 15 años, incluso 20 años. Pero el mundo de las distribuciones Linux es tan diverso que, y esto ya lo he dicho en otros videos, hay distribuciones para todos los gustos y colores, y esto también tiene que ver con la cantidad de requisitos mínimos que una distribución podría pedir. Yendo al grano, hay distribuciones que también son muy pesadas, no todas son súper ligeras. Voy a poner un solo ejemplo. Ubuntu. Esta distribución es excelentísima, es bonita, es sumamente funcional, es una de las mejores, pero no es ligera. Instalar Ubuntu a una computadora vieja es una estupidez. De hecho, vamos a repasar los requisitos mínimos. Procesador de 2 GHz dual core y 4 GB de RAM. ¿No te parece la gran cosa? Bueno, vamos a ver los de Windows 10. Procesador de 1 GHz y 2 GB de RAM. O sea, Ubuntu pide más requisitos mínimos que el propio Windows 10. Y yo creo que ya no hay más nada que decir. No viene preinstalado.
Se suele pensar que Linux nunca viene preinstalado, que la única manera de obtenerlo pues es descargándote alguna distribución e instalándola tú mismo. Esa suele ser la forma más común, no lo voy a negar, ya que Windows es prácticamente omnipresente. Pero hay unos pocos fabricantes que se han arriesgado a vender computadoras con Linux preinstalado. En la mayoría de los casos este sistema suele ser Ubuntu, pero hay otras que incluso desarrollan su propio sistema. Vamos a empezar con Dell. Voy a nombrar un solo modelo, la XPS 13. Esta tiene un procesador i7, 16 GB de RAM y 2 TB de almacenamiento en estado sólido. Sí, es una bestia y pues sale un poquito más barato por lo que no incluye la licencia de Windows, pero cuando digo un poquito más barato pues serán como $10, ya que los fabricantes compran licencias al mayor, así que no les sale tan caro. Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Esta es mucho más modesta, se parece más o menos a la laptop que yo tengo, 8 GB de RAM y procesador i5. Luego vamos a hablar de la marca System76. Esta marca es especial porque es el único fabricante, por lo menos que yo conozco, o sea puede que haya más, que trabaja exclusivamente con Linux. ¿Qué distribución usan? Pues una creada por ellos mismos. Estamos hablando de Pop! OS, que está basada en Ubuntu. Les voy a hablar de la Galago Pro, una bestialidad, o sea si la primera era una bestia, esta es una bestia así entre bestias. 32 GB de RAM y procesador i7. Es gratis. Y pues, o sea, sí y no. La mayoría de distribuciones las puedes descargar de forma gratuita. Hay otras que las puedes descargar pero no van a tener soporte a menos que lo pagues. Y hay otras a las que pues le puedes donar algo a descargarlas. Este mito, más allá de decir que no todas las distribuciones son gratis, es explicar que Linux también tiene modelos de negocio muy lucrativos. De hecho tenemos a dos empresas gigantescas que hacen negocios gracias a Linux, Red Hat y SUSE. Para usar sus distribuciones pues sí tienes que pagar, no te la ponen fácil para simplemente descargarla. Puede ser que la consigas por internet, eso sí, pero no vas a tener ningún tipo de soporte. Realmente ellos lo que venden es el servicio, o sea, las actualizaciones y el mantenimiento. Dicho en palabras simples, si tienes una empresa que tiene un servidor con Red Hat, si tienes algún problema, llamas a Red Hat y ellos te resuelven. Lo mismo aplica para SUSE. También tenemos el caso, por ejemplo, de Microsoft, que a pesar de no vender su propia distribución, aunque sí tienen por ahí una distribución, pero eso es historia para otro día, a pesar de no venderla como tal o de vender un servicio de mantenimiento para esta, sí ganan dinero gracias a Linux, porque en su cartera de servicios en la nube llamados Microsoft Azure incluyen servidores Linux. Y como último ejemplo les tengo Elementary OS, que ojo, esta no es la única que maneja este modelo. Con Elementary OS tú tienes la opción de comprar el sistema, pero no te ponen el precio, sino tú eres libre de elegir cuánto deseas pagar. Y cuando digo que eres libre me refiero a que si tú quieres, no sé, colocar 0, lo puedes hacer y así descargarla gratis. Y llegamos al primer puesto. El mito más polémico de todos, el que genera más debate. No tiene virus. Señores, este mito es falso, pero falso a medias. Bueno, ya va. Yo sé que es un poco confuso, pero ya les voy a explicar. Lo que pasa es que sí hay virus para Linux. Son tan poco comunes que pues puedes usar Linux tranquilamente y la probabilidad de que se te pegue alguno es nula, pero sí los ha habido. Por ejemplo, tenemos el caso del ransomware Killdisk. Sí, un ransomware para Linux. También está la posibilidad de que te agarre un virus para Windows a través de Wine, porque Wine pues a veces funciona tan bien que hace funcionar los propios virus. De hecho, por ahí encontré un video demostrativo en donde infectaban a propósito a Ubuntu con WannaCry gracias a Wine. Te lo voy a dejar en la descripción por si tienes curiosidad de verlo. El más grande ejemplo de que sí hay virus para Linux pues es Android. Android está basado en Linux y con esto estamos diciendo que literalmente Android se podría considerar una distribución Linux porque usa el kernel de Linux. Y señores, Android está lleno de virus, tiene muchísimos. Entonces la pregunta es ¿por qué para Linux de escritorio no hay virus? Y la respuesta es una que hace que le hierva la sangre a los fanboys de Linux. No sé por qué, no lo quieren admitir, pero aquí va.
es por los pocos usuarios, y esto está demostrado, no soy el único que lo ha dicho. Por ejemplo, en pantalla te voy a poner un artículo de Sataka. Linux en el escritorio tiene pocos virus es por los pocos usuarios. Esto hace que a los hackers no les parezca atractivo hacer virus para Linux. Y aquí vienen otras cosas que agravan la situación. Como sabemos, Linux tiene una infinidad enorme de distribuciones. No sé si lo sabías, pero un software hecho para una distribución no está garantizado que se ejecute en otra. Esto por varias razones. Por ejemplo, algunas distribuciones usan paquetes de instalación diferentes a otras. Las distribuciones que descienden de Debian utilizan los paquetes .dev, pero por ejemplo, aquellas basadas en Red Hat utilizan paquetes RPM y aquellas basadas en Gentoo utilizan paquetes build y así sucesivamente. Así que los paquetes de instalación son diferentes. La historia no termina aquí. Las distribuciones pueden utilizar diferentes entornos de escritorio, diferentes librerías, esto se conoce como las dependencias. Así que un software hecho para una distribución en específico va a utilizar las dependencias de esta distribución. Cuando lo pasas a otra podría faltar alguna dependencia y voilà, el software no sirve. ¿Por qué les explico esto? Porque los virus son software. Si tú haces un virus para Ubuntu, probablemente no funcione en Arch. Y si ya de por sí hay poquitos usuarios en Linux, si contabilizamos los usuarios por cada distribución individualmente, pues son menos todavía. Así que menos ganas le va a dar a los hackers hacer virus para Linux. Esto también es lo que explica por qué hay tan poco software comercial en Linux. Y por último, pero no menos importante, los usuarios de Linux tienden a ser un poquito más avanzados. Ojo, no todos. Por ahí hay usuarios Linux que gracias a la insistencia de, por ejemplo, algún familiar o amigo que es fanático del sistema, terminó usando Linux sin ser muy conocedor del área de informática. Pero en general, la mayoría son muy conocedores. ¿Cómo se pega un virus? Bueno, descargando un archivo 100% real, no fake. Algo que la mayoría de usuarios de Linux no hace. Así que toda esta combinación de factores es lo que hace que para un hacker sea poco atractivo hacer virus para Linux. Muchos dicen, no, que la jerarquía de usuarios, que root. No, señores, porque Android también tiene root. De hecho, de ahí viene el término rootear el Android. Y como sabemos muy bien, hay malware que es capaz de infectar nuestro celular Android sin necesidad de que este esté rooteado. Eso sí, no voy a negar que al rootear el Android se multiplica por 1000 las probabilidades de que se te pegue un virus a tu celular. Sin embargo, no es necesario. Y por ahí otros dicen, no, que cómo va a ser esto posible si Linux es el más utilizado en servidores. Y aquí entra lo último que mencioné. Las personas que administran un servidor no son ingenuas. Así que para un hacker no es atractivo hacer un virus para esta población en específico. Resumiendo, la razón principal, quieran admitirlo o no, es porque hay pocos usuarios. Y de hecho les voy a volver a poner un clip que a ustedes les gustó muchísimo, del video de mitos informáticos. Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ihr seid Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Pero ahora es tu turno. Quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué otros mitos de Linux conoces? Y esta pregunta ya la he hecho mucho. ¿Cuál es tu distribución favorita? Participa. El que no comentes porque abre la consola usando la consola. En pantalla te dejo otros videos que también podrían interesarte, también son del Pingüino. Este de aquí en donde te hablo de alguien que dice que Linux apesta. Y este otro acerca de una noticia donde el propio Linus Torvalds dijo que el sistema estaba en peligro. Si quieres aparecer en los créditos y mirar los videos antes de tiempo, únete a miembros aquí en YouTube. Los enlaces a mi Instagram, Twitter y canal de Telegram están en la descripción. Yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal.